Muy bien, este video es para los alumnos de cuarto de secundaria. Habíamos ya hablado del esqueleto axial. Ahora sí nos toca hablar con respecto al esqueleto apendicular. Bueno, en el esqueleto apendicular vamos a encontrar los huesos del miembro superior, como dice allí. En los huesos del miembro superior, obviamente vamos a encontrar lo que dice a la derecha, hueso de la cintura escapular. Los huesos de la cintura escapular están formados por dos huesos, como dice allí. La clavícula, que se encuentra en la parte superior, y el hueso omóplato, ¿ya? Los huesos de la cintura escapular están formados por la clavícula y el hueso omóplato, también llamado escápula. En los huesos del brazo encontramos el hueso húmero, y en los huesos del antebrazo encontramos dos. Encontramos el cúbito y encontramos el hueso radio, como dice allí. Y luego vienen los huesos de la mano, que está formado ¿por qué? Por los huesos de la muñeca, que se le conoce como hueso del carpo. Luego vienen los huesos metacarpianos y finalmente los huesos de los dedos, que se llaman las falanges. Bueno, sigamos con los huesos del miembro superior. Habíamos hablado de la cintura escapular, que estaba formada por dos huesos, la clavícula y la escápula. Bueno, a la parte izquierda observamos la clavícula, tiene una forma de una S itálica, la forma anterior, y la otra sería la parte posterior de la clavícula. En el hueso omóplato, vemos ahí en la parte derecha, en su parte anterior, encontramos el acromión, el apófisis coracoides y la cavidad glenoidea para la inserción de la cabeza del hueso húmero. Bueno, en el húmero, que es el hueso del brazo, habíamos mencionado, en el dibujo izquierdo encontramos algunas partes como el troquíter y el troquín. Encontramos la corredera bicipital, encontramos la B deltoidea, encontramos la tróclea y encontramos el cóndilo. Y en el dibujo de la parte derecha encontramos la cabeza del hueso húmero y el canal de torsión por donde pasa el nervio radial. Con respecto a los huesos del antebrazo, está de título cúbito y radio. Bueno, vemos ahí en el dibujo izquierdo el cúbito, ahí está, que presenta en la porción superior la porción llamado lécrano, que le pertenece al cúbito. Tenemos la apófisis coronoides, que le pertenece al cúbito, ¿verdad? Tenemos en la parte inferior una cabecita y tenemos los apófisis estiloides. Luego vemos a su costado el hueso radio, y el hueso radio tiene cabeza y tiene una tuberosidad llamada tuberosidad bicipital. Esa es la vista anterior. Y en el dibujo derecho vemos ahí la flexión del antebrazo, vemos ahí el codo, ¿no? Y el codo, ¿quién lo forma? El olecrano del hueso cúbito. Mano izquierda, vista posterior. Vamos a empezar desde abajo en este dibujo, ¿ya? Los huesitos que están en la parte inferior son los huesos del carpo. Hay dos hileras ahí, una hilera proximal, o también llamada primera hilera, que está formada por, miren abajo, el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Esa es la primera hilera o hilera proximal. Repito, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la siguiente hilera, que sería la hilera distal o segunda hilera, sería el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces, en la segunda hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Cabe recalcar que por ahí va a pasar un túnel llamado túnel carpiano, que está formado por los siguientes huesos. Vemos ahí el pisiforme y el hueso ganchoso en la parte izquierda, y en la parte derecha encontramos el hueso escafoides y el hueso trapecio. Entonces, entre esos huesos van a pasar un canal llamado túnel carpiano. ¿Quién estaría pasando por ahí? El nervio mediano. Y entonces, ¿qué huesos forman el túnel carpiano? Sería el pisiforme, el hueso ganchoso, el escafoides y el hueso trapecio. Luego vamos ya al metacarpo, a los huesos metacarpianos, y encontramos primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, que serían los huesos en la palma de la mano. Y luego vemos ya los huesos de los dedos que están arriba, que se llaman falanges. Bueno, vemos ahí en el índice falange proximal, falange medial, falange distal. En el dedo gordo de la mano no encontramos falange medial. Entonces serían 14 falanges, ¿no? Porque, bueno, tenemos ahí 4 dedos que tienen 3 falanges, serían 12, y 2 falanges del dedo gordo serían 14. En cuanto a las patologías, tenemos la osteoartrosis, que está relacionado con la artritis de uso y desgaste, y la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que se da por la formación de un tejido de granulación llamado pagnus, y vemos ahí que es erosiva y deformante, y es bilateral. Hueso del miembro inferior, dice allí hueso de la cadera, o sea, hueso de la cintura pélvica, ¿verdad?
El hueso de la cadera está formada por dos huesos llamados ilíacos o coxales. Vemos ahí a los costados del sacro. El sacro es un hueso de la columna vertebral, pero al costado del sacro están los huesos ilíacos o coxales. Por ejemplo, en la parte izquierda vemos que el ilíaco coxal está formado por el ilion, está formada por el pubis y está formada por el isquion en la parte inferior. Y con el isquion nosotros nos sentamos, ¿ya? Y cuando los dos ilíacos se juntan, lo hacen a través de una articulación llamada sínfisis púbica, que vemos ahí en la parte central. Además debemos tener en cuenta que el hueso ilíaco coxal presenta el agujero obturador. En otra vista vemos ahí en la cara externa del coxalo ilíaco tenemos el ilion, el isquion que utilizamos para sentarnos, tenemos el pubis, ¿no?, de rojito, y el acetábulo donde obviamente ingresa ahí la cabeza del hueso fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. Vemos ahí también el agujero obturador, como bien claro ahí. En la parte interna encontramos otra parte del hueso coxalo ilíaco como la cresta ilíaca. Tenemos la línea innominada, vemos ahí la línea innominada, miren, identifiquen la línea innominada que me va a servir para dividir en una pelvis mayor, superior, y una pelvis inferior o menor. También tenemos la espina ciática, tenemos la tuberosidad isquiática. Bueno, con respecto a la pelvis ósea, la pelvis está formada por el sacro, vemos ahí, y por los dos, obviamente, coxales ilíacos. En la pelvis femenina vamos a ver que vamos a encontrar un ángulo llamado aquí, mírenme, el ángulo suprapúbico menor de 90 grados. Disculpa, mayor de 90 grados, ¿ya? Y con respecto a su sacro, en la parte femenina, mírenme, el sacro sería más ancho y más corto, ¿verdad? Ahí está. Y en cuanto a la pelvis masculina, vamos a ver que el ángulo subpúbico, vemos ahí el ángulo subpúbico, es menor de 90 grados. Y con respecto a su sacro, vemos que el sacro es más alargado, ¿no?, y más estrecho. Hueso del muslo. Bueno, en el hueso del muslo vamos a encontrar el fémur, pues, ¿no?, el hueso más largo del cuerpo, ¿no? Y en el fémur encontramos las siguientes estructuras: el trocánter mayor, trocánter menor. Bueno, en ese caso ha salido el trocánter mayor, ¿ya? Muy bien. La rótula tenemos, es un hueso, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo que forma la articulación de la rodilla. En los huesos de la pierna encontramos dos, la tibia y el peroné, como dice allí, y los huesos del pie, que de aquí lo vamos a analizar. Bueno, con respecto al fémur, que es el hueso del muslo, en el dibujo izquierdo vemos ahí que presenta el trocánter mayor y trocánter menor. Y además presenta los cóndilos en la parte inferior. Entonces, ¿qué hueso presenta los trocánter mayores y trocánter menor? Sería el fémur. En el dibujo derecho tenemos el que presenta cabeza, cuello anatómico, la línea pectínea, la línea áspera, el triángulo popliteo. Y en los huesos de la pierna tenemos el peroné y la tibia. Vemos ahí en el dibujo el hueso más grande, vemos ahí, es la tibia, y el otro más delgadito que está al costadito es el peroné, ¿ya? Bueno, en el hueso tibio vamos a ver que no presenta cabeza, es un hueso que no presenta cabeza, pero tiene el tubérculo de Gerdy, como dice ahí. Tiene la línea oblicua, tiene el malleolo interno, mientras que en el peroné tenemos cabeza y tenemos malleolo externo. Y no te olvides que donde dice rótula, ¿no?, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo que forma la articulación de la rodilla porque está insertado al tendón del cuádriceps. La rótula, cara anterior, cara posterior. Y como ahí lo dice, rótula, hueso sesamoideo de mayor tamaño del cuerpo. En el pie encontramos los huesos del tarso, dice ahí, metatarso y las falanges. Los huesos del tarso son 7 y ahí están, ¿ve?, el calcáneo, el astrágalo, el cuboides, el escafoides y los 3 cuneiformes. Serían 7 huesos del tarso. El metatarso son primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y finalmente la falange, que son los dedos de los pies. Huesos de los dedos de los pies. Bueno, vemos ahí en el tarso, ¿no? Son 7 huesos. Tenemos ahí el calcáneo, que es el que básicamente forma el talón. El calcáneo forma el talón y soporta todo el peso corporal. El astrágalo es el único hueso del pie que se articula con los huesos de la pierna, es decir, con la tibia y el peroné. Tenemos el escafoides, también llamado navicular, miren ahí. Tenemos las cuñas o cuneiforme, que son 3, y el cuboides, que tiene forma de cubo. Ahí están los 7 huesos del tarso. Luego vienen los metatarsianos y luego viene obviamente las falanges, que son obviamente los huesos de los dedos de los pies. En cuanto a la patología, la artritis gotosa, tenemos que es la acumulación de cristales de urato de sodio en las articulaciones causando mucho dolor, principalmente en el dedo gordo del pie, que se llama alus, causa dolor, se acumula el ácido úrico causando la podagra.
Articulación. La articulación es la unión de dos o más estructuras óseas. En este caso, como ejemplo, por esto hay una articulación sinovial que tiene todas estas estructuras. Donde dice membrana sinovial, ven ahí la membrana sinovial, tiene una flechita, dice que produce líquido sinovial para lubricar la articulación. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunte quién produce el líquido sinovial, sería la membrana sinovial. Además, tiene los meñiscos fibrocartilaginosos, como menciona allí. Bueno, clasificación funcional de las articulaciones. De acuerdo a la función, las articulaciones sin artrosis que están a la izquierda no tienen movimiento. Las anfiartrosis tienen un limitado movimiento. Y las diartrósicas tienen mucho movimiento, como la articulación del hombro en ese caso, no la articulación del hombro. Clasificación estructural. Pueden ser fibrosas, como por ejemplo suturas, ¿no? La dentada, armónica, escamosa y esquendelensis. Gónfosis, lo había mencionado, la articulación alveolo dentario. Y sindesmosis, por ejemplo, en las fontanelas. Luego viene en la parte central, dice sinoviales, que tienen mucho movimiento. En este caso puede ser en artrosis o esféricas, las condyloartrosis o elisoidales, trocleartrosis o ginglium o en bisagra, trocoide o en pivote. Luego viene la artrodia o planas y finalmente el encaje recíproco o en silla de montar. Y finalmente las cartilaginosas son dos: sincondrosis, como la metáfisis, es que permite el crecimiento en la longitud del hueso, y la sínfisis del pubis. En cuanto a las fibrosas, habíamos dicho la sutura del cráneo, sindesmosis en medio, porque se forma una membrana interósea a nivel de las diáfisis. Vemos ahí que se puede dar en la articulación entre el radio y el cúbito, o entre la tibia y el peroné. Y gónfosis en la articulación alveolo dentario, también se llama en clavija. En las cartilaginosas habíamos dicho que hay dos: sincondrosis, el cartílago hialino, por ejemplo, ahí en el cartílago hialino vemos ahí a nivel del esternón, esos cartílagos permanentes, los costoesternales, como le estoy diciendo, ¿no? Entre la costilla y el esternón. Y sínfisis, cartílago fibroso, la sínfisis del pubis, ¿no? que une los dos ilíacos o coxales y los cuerpos intervertebrales a nivel de la columna vertebral. En las articulaciones sinoviales, que obviamente tienen líquido sinovial, encontramos la cenartrosis o esferoidales, habían mencionado, como la coxofemoral, la articulación de la cadera. La trocleartrosis o troclear o ginglium en bisagra te permite realizar movimientos de extensión y flexión, por ejemplo en el codo, ¿no? Extensión y flexión, codo, rodilla, ¿no? Etcétera. En la condyloartrosis tenemos aquí en la temporomandibular, ahí está. Luego viene en la parte inferior trocoide, o también llamado atlanto-odontoidea. Por ejemplo, es una articulación entre el atlas y el odontoide para decir no. Por ejemplo, no, atlanto-odontoidea trocoide. ¿Ya? La artrodia se da entre los huesos del carpo. Y el encaje recíproco se da básicamente entre el trapecio, que es un hueso del carpo, y el metacarpiano del pulgar. Articulaciones sinoviales. Enartrósicas, también llamado esferoidea, lo hemos mencionado, y es de tipo poliaxial. Ejemplos: la articulación escapulohumeral, la del hombro, coxofemoral de la cadera, y yunque y estribo. Trocleartrosis, bisagra o gínglimo, también se llama así, es monoaxial. ¿Ya? Ejemplos: húmero cubital, femorotibial, interfalángica, tibio astragalina. En la condyloartrosis tenemos condilia, es biaxial, ejemplo, occipitoteloidea, temporomandibular, radiocarpiano. En el encaje recíproco, la encía de montar es una articulación biaxial, o sea, se va a mover en dos ejes. La artrodia deslizante es poliaxial, tiene mucho movimiento, y la trocoide pivote es monoaxial, un solo eje.